Hola, ¿qué tal mis amigos del YouTube? En esta ocasión les explicaré acerca sobre el contactor, cuáles son sus beneficios, cómo funciona y básicamente los elementos básicos para saber cuál comprar y cuando se malogre poder cambiar uno. En esta ocasión tenemos un contactor de la marca Sprenger, el modelo CA7-9-M40. Básicamente es un contactor que te permite prender y apagar cargas como motores. Básicamente se usa para aplicaciones trifásicas, ya que cuenta con L1, L2, L3, que básicamente solamente son interruptores que se activan mediante una bobina, mediante energía, se activan una bobina que al estar presionada permite que los contactos se cierren. ¿Ya? Básicamente acá tenemos 4 contactos, esos normalmente son abiertos. Cuando la bobina se energiza, automáticamente pasan a ser contactos normalmente cerrados. Este por lo general es un contacto también normalmente abierto que se usa básicamente en algunas aplicaciones para lo que es tierra o para un contacto, para tener enclavado el contactor, dependiendo de la aplicación que usemos. Ahora, ¿cómo saber y cómo comprar un contactor? Básicamente, si tú vas a usar un contactor para prender una carga que consume bastante corriente, tienes que alimentarla con 2 tipos de energía. Hay de 2 tipos, hay en contactores de corriente alterna y corriente continua. Básicamente los PLCs y algunos tipos de variadores que tienen salidas y algunos tipos de aplicaciones se usa contactores de 24 voltios AC, como es el caso de este que ha sido sacado de un equipo, ya que está para un mantenimiento preventivo que no tiene muy falso miaje, que ahorita voy a explicar detalladamente. Bueno, para empezar, este contactor es de 24 voltios 60 Hz. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente trabaja a 24 voltios de corriente alterna y a la frecuencia del Perú, que es 60 Hz. Tiene el terminal A1 y A2. Bueno, básicamente es un contactor de corriente alterna que no tiene polaridad, pero un estándar que se usa en lo que es la electricidad y para armar esquemas. Básicamente A2 lo conectan siempre como si fuera digamos, el negativo, o se usa en el esquema para representar el punto común, como si fuera un tierra. Pero en corriente alterna no tenemos polaridad, pero por una norma siempre he visto en las máquinas de otros países extranjeros que usan eso. Pero da lo mismo si lo pones así o lo pones así, porque el fabricante te explica que es un contactor de 24 voltios de corriente alterna. Ya. Básicamente con eso definimos. Entonces, si tú vas a una máquina y revisas y encuentras que un contactor está fallando, ahorita explicamos cómo, te fijas las características. En primer lugar, la bobina, que es lo primero, lo básico, lo más importante de saber de comprar un contactor. Ya, es de 24 voltios a 60 Hz. Entonces dice ya, es un contactor de corriente alterna y trabaja a 24 voltios. Entonces, cuando tú vas a la tienda y dices, buenas, deme un contactor de 24 voltios a corriente alterna o 24 voltios AC. Entonces el señor te va a decir, ya, ¿de cuántos contactos deseas? Entonces tú dices 3 normalmente abierto o 4 dependiendo de tu aplicación, y si quieres un contacto auxiliar. Básicamente el contacto auxiliar es más contactos, pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados, que te permiten realizar una aplicación determinada, ¿no? Entonces, acá vemos cómo está hecho. Básicamente es algo robusto y sus características técnicas. Supuestamente trabaja con alrededor de dice exactamente 32 amperios, básicamente. Pero según el tamaño yo le pongo alrededor de los 15 amperios que puede trabajar RMS, o sea, reales, que puede permitir a la hora de energizar la bobina, se genera un enclavamiento de la bobina. Posterior a estos contactos que están de normalmente abierto pasan a normalmente cerrado. Y básicamente es una aplicación, te permite prender cargas de alta corriente. Los contactores son muy usados antes de que lleguen los variadores a aplicaciones de arranque estrella triángulo. Casi todas las aplicaciones se usan con contactores. Y yo recomiendo que usen las marcas como General Electric, ABB y Schneider para aplicaciones de motores. Básicamente, ya que esos contactores, a pesar de que cuesten un poco caro, son muy robustos y te permiten una mayor comodidad a la hora de trabajar, ya que no te vas a provocar del falso contacto que genera, ya que al estar prendiendo y apagando, posteriormente acá tiene unas plaquitas digamos, de bañadas en un metal amarillo. Realmente no recuerdo cuál es el material,
y que te permiten prender y apagar. Y básicamente al estar prendiendo y apagando un motor constantemente, porque por lógico se trabaja todos los días, se genera como que óxido y empieza a tener tierra y empieza a generarse un falso contacto que hace que sea perjudicial para los motores. Básicamente ahora vamos a medir para saber cuánto es el ohmiaje de una bobina. Básicamente es un multímetro de bolsillo que es de básico. Ponemos en la escala de ohmios. Agarramos nuestras dos puntas. Vamos a ver, para acá se ve. Ya. Entonces medimos acá con las dos puntas. Y nos va a marcar un ohmiaje. A ver, vamos a ver si está bien. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Ya. Básicamente nos sale en una lectura de alrededor de los 4.6 ohmios. Este contactor básicamente todavía está en mantenimiento, pero ahorita lo estamos haciendo para poder explicarles básicamente qué es. Ahora, para la apertura, básicamente tiene acá un gancho, este modelo. Entonces procedemos a sacar acá. Y se procede a desarmar de una manera muy fácil y práctica. Ahora, básicamente acá tenemos la chapa, que es en forma D, que se usa básicamente también en el principio de transformadores. Y el resorte, que es muy usado en lo que son contactores. Básicamente es el principio. Esta es la bobina. Ajá. Una bobina de 24 voltios de corriente alterna. Ahora, existen muchos problemas. Digamos que tú tienes un equipo de aire acondicionado. Básicamente los equipos de aire acondicionado trabajan a 24 voltios AC. ¿Y qué quiere decir eso, señor John? O bueno, John, para todo el caso. Que tú vas a la tienda y le dices, deme un contactor, me ha pasado bastantes veces, deme un contactor de 24 voltios AC. Disculpe señor, no tenemos, pero tenemos Schneider de 220 voltios. ¿Y ahora qué hago si mi circuito es de 24 voltios AC y solamente tiene contactor de 220? Básicamente, lo que está malogrado o lo que se malora en un contactor es la parte mecánica que está adentro. Que posterior a eso de repente podemos desarmarlo. Entonces, ¿qué haces tú? Vas a la tienda y le dices que te vendan una bobina de 24 voltios AC de la misma marca, porque eso es importante, si no, no le hace. Entonces tú compras el contactor de 220 voltios AC y le cambias la bobina a la que tú desees. Puede ser 12 voltios, 24 voltios o 48 voltios, que no son tan usadas frecuentemente acá en el Perú. Entonces la cambias y funciona perfectamente, ¿vale? Disculpen. Entonces ahora, John, no encuentro dónde venden bobinas, no es comercial, lo sé, a mí también me ha pasado. Entonces, ¿qué hago? Se me malogró mi contactor de 220 voltios, tengo un falso ohmiaje, ya, ¿qué hago? Entonces, básicamente me voy a Malvinas, Parur y digo, deme un contactor de 220 voltios de la misma marca que tú tienes, digamos que tienes un contactor de 24 voltios AC Schneider, ¿vale? Entonces tú le dices, señor, deme un contactor Schneider de 220 voltios de las mismas características y del mismo tamaño. Quiere decir que digamos que 25 amperios, según lo que ves acá, de 32 amperios le pides. Igualito de 32 amperios. O llevas la muestra y es un igual, ya. Entonces te va a traer. Ahora, tú tienes el mismo contactor, solo que cambia la bobina. Entonces básicamente del malogrado sacas su bobina. Se supone que la bobina es lo único que mayormente no se quema. Es muy difícil que se te queme la bobina. Le mides con el ohmiaje, con el multímetro, perdón. Procedes a cambiar la bobina del de 220 y colocas el de 24 voltios. Y asunto solucionado. Solucionaste el problema. Tienes un conductor ahora que está nuevo y tienes la bobina de 24 voltios correspondiente para tu circuito electrónico o eléctrico. Y así solucionamos este problema. Básicamente esa es la explicación práctica y de una manera muy básica que yo podría explicarte un contactor. Porque tenía muchos principios y hay bastantes youtubers que te explican eso. Pero no he visto detalladamente cómo cambiar una bobina. Básicamente se retira porque el fabricante, todas las bobinas son del mismo modelo, del mismo fabricante, claro está. Y se procede a colocar. Ahora, este resorte es muy importante ya que permite la apertura y el regreso de cuando se energiza o se desenergiza la bobina. Básicamente eso es todo. No olviden que a la hora de conectar un contactor, siempre es bueno colocarlo de la misma manera como lo sacaste. Y hagamos las pruebas pues, para ver si eso tiene falso ohmiaje o no. Bueno, en este caso vamos a poner acá el multímetro, que no se ve. Ahora sí se ve. Y empezaremos a hacer una lectura, a ver si nos pretende.
Como ustedes ven ahorita, podemos ver que el multímetro no marca nada porque está en contactos normalmente abiertos y básicamente le vamos a dar un golpe. Como ven, me está marcando alrededor de los 0,2, 0,1 puntos ohmios. Quiere decir que este contacto está en perfectas condiciones, ya que te permite, cuando la bobina se enclava, te permite que no haya o que no se genere una impedancia, ya que estás trabajando con corriente alterna, si es la aplicación que se usa, que normalmente te puede generar, ¿no? Entonces, si acá te marca, cuando tú lo mides, te marca 10 o 6 ohmios, quiere decir que está sucio los contactos y tenemos que proceder a limpiarlos. Básicamente se realiza la misma medición con todos los terminales y los contactos auxiliares, porque también se malogran, no crean que sean de oro. Básicamente por acá pasan alrededor de 6, 10, 15, 20, hasta 60, 100, 200 amperios, dependiendo de la aplicación. Cosa que ya en la actualidad es muy difícil porque se crearon los variadores. Se usan muchos variadores para motores pesados, ya que las corrientes que pueden generar en arranques de triángulo son muy altas. Y nada, les explico. Entonces, ustedes miden de acá para acá. Mayormente lo que yo recomendaría es que lo energicen a 24 voltios AC. Ahora no tengo un transformador a la mano. Entonces, posterior a eso medimos y se va a enclavar automáticamente. Y ya, medimos cuánto ohmiaje nos marca en cada terminal. Previamente te debemos haber ajustado todos los tornillos o los terminales del contactor. Bueno, básicamente ese era el tutorial que querías explicarles detalladamente. Básicamente para una conclusión es saber el voltaje de la bobina, si es corriente alterna o corriente continua. Básicamente decidir cuántos terminales vamos a hacer. Mayormente el motor es trifásico, así que se va a usar la línea L1, L2, L3. Y si le vamos a dar un arranque estrella triángulo, que es lo más básico, o un arranque directo, necesitamos un contacto normalmente abierto y normalmente cerrado, creo yo, para hacer que se quede el contactor enclavado. Básicamente te explico si tienes algo de conocimiento. Tienes L1 y neutro. L1 conectas acá y el neutro básicamente acá y se te va a quedar el contacto enclavado. De alguna manera. Si tienes otro giro de arranque de triángulo con pulsadores, básicamente tendrías que cablear el contacto acá para que cuando por primera vez arranques se energice, y como este contacto pasa de normalmente abierto a normalmente cerrado, básicamente el pulsador se presiona y se queda automáticamente enclavado. Hay varios tipos de enclavamientos. Si desean información yo les brindaré detalladamente. Y cualquier cosa me la escriben en los comentarios. Y si te gustó este video puedes darle like, suscribirte, que estoy empezando con esto de lo que es el YouTube. Soy técnico electrónico, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica de la UTP. Y nada, no, a seguir adelante. Soy aficionado a lo que es el audio, pero con muchos conocimientos del área electrónica, para ser sinceros, del área biomédica. Y nada, no, les deseo muchos saludos y que le vaya bien. Éxitos.